Presentamos el título de etapa de este jueves, el 9 de junio de 2022, con esa foto que muestra al gobernador Sergio Uñac junto a las ministras de Hacienda, Marisa López, de Educación, Cecilia Trincado. Ahí está, decíamos, la foto de esta etapa, de esta portada de banda ancha que muestra al gobernador Sergio Uñac y a las ministras de Hacienda, Marisa López, y de Educación, Cecilia Trincado, en lo que fue este anuncio, ¿no?, de la jornada de ayer. Tras 7 días de paro se normalizan las clases. El gobernador Sergio Uñac decretó un aumento para todos los estatales, docentes y no docentes, del 40% en una sola cuota con los haberes de junio. Impactará en el aguinaldo. El salario mínimo docente queda 30 puntos por encima del nacional. También suben las asignaciones familiares un 130%. Habrá medidas de austeridad para amortiguar el impacto en el presupuesto y habrá ayuda a los municipios para que puedan imitar la medida. Estamos comprimiendo, condensando el anuncio que, bueno, es bastante más abarcativo, que se va a percibir ahora nomás en el pago de los aguinaldos, reitero, porque esto es lo más inmediato, lo decíamos hace un ratito en el contacto con el móvil, los intendentes, el Ministerio de Hacienda están trabajando ya en las planillas de liquidación de los aguinaldos que se cierran esta semana, el viernes, mañana, para actualizar de acuerdo al nuevo parámetro, el nuevo decreto que ayer mismo firmó el gobernador. Este 40% de incremento de una sola vez en junio totaliza, con el 25% que se había devengado hasta mayo, un 65% de aumento salarial en un semestre, con una cláusula de revisión prevista para septiembre, porque eso también quedó asentado, eso no se ha alterado para nada, es decir, no es un acuerdo final ni definitivo, es un acuerdo que ha permitido restituir el servicio educativo, fundamentalmente volver a las aulas después de 7 días de paro docente, 7 días de paro que no serán descontados, porque esto también fue dispuesto por el gobernador Sergio Uñac. No habrá descuento de los días parados hacia atrás, lo cual legitima esta medida de protesta que por primera vez en la historia de la democracia en San Juan se hizo por afuera de los sindicatos. Acá los sindicatos no convocaron a ninguna medida de fuerza. Fueron los docentes autoconvocados, fuera de ese paraguas de las conducciones sindicales, que fueron a la huelga. En términos estrictos, ¿qué han logrado los docentes y los no docentes? Bueno, este aumento del 40%, que incluye algunos beneficios anexos distintos según se trate de docentes o de no docentes. En el caso de los docentes, aumentan los parámetros de adicionales importantes como antigüedad y radio docente. Siguen analizándose cuestiones muy específicas del famoso decreto 155, que tiene ahí todavía algunas vueltas por delante y va a seguir siendo analizado en paritaria. Y además hay un aumento al denominado valor índice, que es el impacto en el salario básico, en el salario que además impacta en quienes se están jubilando, ¿no? Porque otra cosa distinta hubiera sido una suma no remunerativa, no bonificable por afuera, que hubiera dejado descuidadas a las personas que están al borde de la jubilación. Además, una suma por afuera, no remunerativa, no bonificable, no hubiera impactado tampoco en el aguinaldo, por ejemplo. Y en el caso de los no docentes, hay algunas otras mejoras, como una duplicación de adicionales por equipamiento que se incorpora con estos saberes, además de que se ratificó el compromiso del pase a planta permanente de los contratados y las contratadas que habían ingresado al Estado hasta el 31 de diciembre de 2018. Eso se ha mantenido como compromiso ya protocolizado en un decreto. Una aclaración necesaria, aunque parezca increíble, pero algunas personas interpretaron que cuando Uñac dijo de este aumento del 130% en las asignaciones familiares, algunos interpretaron que hablaba de la AUH.
aunque parezca increíble. Bueno, valga la obvia aclaración, asignaciones familiares no tiene absolutamente nada que ver con la AUH, con la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo es un beneficio que paga Nación. No tiene punto de encuentro. Las asignaciones familiares es el salario familiar que ganan los trabajadores en relación de dependencia, en este caso con el Estado provincial. Es decir, a todo este aumento salarial se le incorpora un incremento del salario familiar que perciben los trabajadores y las trabajadoras estatales, provinciales, equivalente al 130%. Eso es lo que se ha anunciado y ha quedado registrado y dispuesto en el decreto en la jornada de ayer. Y por otro lado, bueno, este tema de cómo atender a los municipios, porque algún intendente como Baistroqui en Capital también había rápidamente acoplado un incremento a la medida de lo que se había anunciado a nivel provincial, de este pago de aumento en cuotas, escalonado hasta noviembre. Eso quedó fuera de carrera porque Uñac modificó ese entendimiento al dar la totalidad del 40% en una sola vez, y ahora los intendentes que querrán imitar y además están también en situación de tener que imitarlo. Anoche me decía un intendente en off the record que aparentemente el Fondo de Emergencia Municipal, el FEM, que la provincia les transfiere en casos extraordinarios, y este podría ser uno de ellos, no alcanzaría para atender este mayor incremento salarial. Así que bueno, habrá que ver si Hacienda les hace alguna otra transferencia extraordinaria para asistir a los intendentes, o cada municipio termina arreglándoselas con sus propios recursos, ¿no? Y con algún parámetro, algún auxilio parcial que les pueda facilitar la provincia. Esto se está resolviendo por estas horas. Ese capítulo de las transferencias a los municipios se está resolviendo por estas horas. ¿Qué otra cosa se está resolviendo? Bueno, ¿cómo se va a ajustar el presupuesto en las distintas áreas? Ayer lo deslizó la ministra Marisa López. Esto va a tener un correlato de reuniones con cada uno de sus colegas del gabinete en cada una de las áreas. Lo primero que trascendió fue un impacto en obras públicas, obviamente con una transferencia menor de recursos para obras públicas. Entonces, obras que no se han iniciado todavía este año se van a posponer para el año que viene. Punto número 1. Punto número 2. Las viviendas que se estaban construyendo, bueno, se ha logrado que Buenos Aires, que Nación, ponga un poco más de dinero para sustituir los fondos que ahora la provincia no podrá poner, y de esa manera sostener el ritmo de construcción de viviendas. Esto es una buena noticia para aquellos que están esperando el techo propio, pero fundamentalmente para los trabajadores de la construcción, que quedaron ahí, ¿no?, en alerta, decir, ay, se para la obra pública, y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque los trabajadores de la construcción dependen, ¿no?, de esa cadena en la que termina una obra pública y empieza la otra. Bueno, al menos en lo referido a la construcción de viviendas no se va a resentir el ritmo porque se sustituyen los fondos provinciales con fondos nacionales. Eso ayer también lo anunciaba el gobernador Uñac. ¿Qué va a pasar en el resto de las áreas? Y habrá que ver qué va a pasar en deportes, qué va a pasar en turismo y cultura, qué va a pasar en otras áreas como ciencia y tecnología, qué va a pasar en el Ministerio de la Producción. Hay una amplia gama, ¿no?, de análisis que tendrán que hacerse en cada una de las carteras. Obviamente recortando gastos superfluos y viendo cómo se pueden llegar a alterar los cálculos originales para este presupuesto 2022 que se han visto alterados por el reclamo salarial legítimo y por la inflación, fundamentalmente, porque este reclamo salarial no germinó de la nada ni por generación espontánea. Esto viene de un deterioro acentuado por la inflación. El martes que viene, martes 14 de junio, el INDEC dará a conocer el IPC de mayo.
el índice de precios al consumidor de mayo. Ahí veremos finalmente cómo está evolucionando esta escalada de precios. El ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán, sigue insistiendo en que la inflación va a tender a desacelerarse. Veremos, después de haber alcanzado ese techo histórico de marzo, cuando el IPC quedó en 6,7% a nivel nacional. Y este es el título de tapa para esta jornada en la que las clases volvieron a la normalidad.